Bien, ya platicamos muy bien acerca de la electricidad, electrónica, ¿sí? Y un tanto la parte del cómputo. Bueno, y también empezamos a hablar de que todo aquello que contiene información, pues lo consideramos como una señal. En el mundo real, en el mundo físico, la información es analógica. Y sabemos bien que toda esa información se lleva al mundo digital. ¿Por qué llevarlo al mundo digital? Sí, esto tiene sus ventajas. Pensemos en un proceso que acaba de ocurrir, un proceso de digitalización, la televisión. ¿Sí? Si ustedes comparan, ustedes sí lo vivieron, lo que era la televisión analógica y lo que es ahora la televisión digital. ¿Qué pueden comentar al respecto? Comparando lo que era la televisión analógica y lo que es ahora la televisión digital. ¿Hay ventajas, desventajas? ¿Qué podrían comentar? ¿Qué nos puede decir, compañero Ricardo Gutiérrez? Recuerdo que... Adelante, Salma. Sí, Salma, escuchamos. Gracias. Recuerdo que una de las ventajas de la comunicación digital era que presenta menos ruido, ¿no? Menos interferencia a comparación de la analógica. Muy bien. En el caso de comparando la calidad de la imagen, ahora las imágenes en televisión digital se ven muy bellas, ¿verdad? Muy bonitas, nítidas, comparada con la señal de la televisión analógica. Bien. Pero, ¿en dónde estuvo la mejora? ¿En la calidad de la imagen o en la transmisión? La transmisión, ¿no? Y la información enviada. Muy bien. En la transmisión, la señal analógica, podríamos decir que tiene más información, tiene más calidad comparado con una señal digital. Hasta ahí está bien. Pero esa señal analógica, cuando se transmite a través del espacio y en forma de onda electromagnética, rebota, choca y tenemos mucha señal rebotada, esa señal se contamina, se distorsiona y es lo que vemos en nuestro televisor. No es la señal tal como salió de la transmisora, es una señal que viajó por el espacio y se ha degradado, se ha deformado, se ha distorsionado y es lo que vemos. ¿Sí? La señal digital, por el formato que tiene, es inmune al ruido. ¿Sí? Es inmune, o sea, el ruido que se suma a la señal no le afecta. Por eso, al llegar a nuestro televisor y ser decodificada, llega tal cual como salió de la transmisora, ¿sí? Entonces, ahí hay una gran ventaja. Al ser digitalizada, ya se pueden hacer cosas como agregarle subtítulos, ¿sí? Agregar subtítulos, a través del mismo canal, poder transmitir con un desfasamiento de una hora antes o una hora después la información. Y esta información, tal como nos llega, nosotros la podemos en un momento dado almacenar y manipularla de una forma más fácil que cuando es la señal analógica. Pero tengamos presente que la señal digital tiene más calidad, solo que aquí se ve afectada. No vemos la calidad de la señal analógica porque esta se ve afectada. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Hablemos de la música. Cuando años atrás, no sé si será tal vez un siglo más,
Antes de que existieran los medios electrónicos, las grabadoras, las cintas magnéticas, si se quería escuchar música, ¿cómo era? ¿En discos de vinilo? En vivo. ¿Querías escuchar el piano? Ponte a tocar el piano. ¿Querías escuchar la guitarra? Pues a tocar la guitarra. Empezó a aparecer la radio, la televisión. Un poco después surgen dispositivos, las grabadoras de audio. ¿Sí? Ahí es donde ya se graba el audio, pero el audio, pues tal como es, analógico. ¿Sí? Entonces, por medio de estas cintas magnéticas, o bien cuando se hacía desde fábrica, en los discos de acetato, ¿sí? No sé si todos tienen la experiencia de conocer uno, esos discos de plástico negro, ¿sí? Donde estaba grabada la música. Ahí estaba grabada analógicamente, o sea, conteniendo toda la información, todos los tonos, todas las frecuencias que corresponden al audio. Hoy en día, ¿cómo es el audio que ustedes escuchan? Principalmente. Lo tienen en una memoria USB. El formato, ¿cómo le llaman? El formato del audio es el MP3. MP, sí. ¿Sí? Ese audio, esa voz, esa música ha sido digitalizada. Y ya digitalizada se le aplica un algoritmo de compresión para que éste ocupe menos espacio en almacenamiento. Para almacenarla ya ocupa menos espacio. Y esto es posible aquí tenemos la información en forma digitalizada. ¿Sí? Pero si le preguntamos a los expertos cuál música tiene más calidad, el formato MP3 o la música reproducida en un disco de acetato, ¿cuál tiene más calidad? ¿Alguno de ustedes es aficionado a ir a discotecas? El disco de acetato. Entonces, ustedes verán que en las discotecas reponen música. Porque ¿Otra vez por ahí? En las discotecas. Ay, perdón. Bueno, pues sí nos van a decir que tiene más calidad el de acetato porque para pasarlo a MP3 se pierde parte de, pues como del audio, de la calidad del audio. Por eso a veces dicen que se percibe más cuando... Sí, no sé si han visto en las discotecas que tienen tornamesas. Acetato, ¿no? Y ahí ponen sus discos. ¿Sí? No ponen una memoria USB, sino ponen discos. Es la calidad mayor para lo que es la grabación de música. ¿Sí? Por eso en estos lugares que pues, se caracterizan por el profesionalismo en el audio, pues, se utilizan los discos de acetato para la música que reproducen. ¿Sí? Entonces, analógicamente tenemos la mayor calidad, pero digitalmente tenemos la mayor facilidad para manipular, para procesar la información. Y con buena cantidad de datos que se adquieran, se logra tener una aproximación bastante buena. ¿Sí? Vamos a pensar que tenemos estamos en una práctica de química. Ajá. Hay que tomar la temperatura de lo que es esta reacción que tenemos aquí y para ello pues hacemos una tabla. La temperatura se toma cada milésima de segundo, cada medio segundo, cada segundo, o cada minuto, o cada 2 minutos, cada 5 minutos. No estamos tomando un infinito de muestras, ¿verdad? Tal vez estamos tomando cada minuto la temperatura.
Y vamos haciendo nuestra tablita. Y vemos cómo va evolucionando la temperatura. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo, aquí lo que es nuestra variable temperatura, tiene un infinito de valores. 20.5, 20.55, 20.56, ¿sí? Es una gran cantidad de valores. Muchos, no los necesitamos todos. Por ello lo que hacemos aquí es un registro, ¿verdad? Tal vez nada más cada tiempo y con una precisión tal vez hasta limitada. Grados enteros, 25, 26, 27. Las decimales no nos interesan. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, al tomar estos datos, estamos haciendo una cuantificación. O podríamos decir que estamos pasando la información del mundo analógico a lo que ya son datos. ¿Están de acuerdo que esto ya son datos? Aquí vamos a ponerlo. Lo que yo estoy registrando aquí, ya lo podemos ubicar como datos. Y lo que tenemos aquí, ¿están de acuerdo que es una variable física? ¿De acuerdo? Donde la cantidad de valores a través del tiempo que tiene esta variable, podríamos decir que es infinita. Son muchos, no los necesitamos. Se hace una cuantificación, quiere decir que solo tomo los justos y necesarios para poder evaluar este proceso y los convierto aquí en datos. Esto nosotros lo podemos manipular. ¿Qué haríamos si quiero saber el promedio de la temperatura? La temperatura promedio, desde el T0 hasta el T último en el que tomé temperatura. ¿Qué tenemos que hacer? Sumarlos y dividirlos por el número de datos. Perfecto. Una matemática. La suma es una matemática, la división es una matemática y un algoritmo que me dice cómo sacar el promedio. Estamos aplicando un algoritmo. ¿Sí? Deberíamos decir que ya estamos procesando la información. Y todo algoritmo de procesamiento, verán ustedes, que termina siendo una matemática. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja cuando ya tenemos cuantificada la información. Nosotros aquí, al registrar la temperatura, estamos utilizando ¿qué sistema de numeración? ¿Qué sistema utilizamos? ¿Decimal? El decimal. ¿Por qué? Porque es el que nosotros comprendemos. ¿Están de acuerdo? Es con el que nosotros aprendimos a dar desde pequeños. Y es el que utilizamos para todos los cálculos, el sistema decimal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda la información del mundo físico, con una naturaleza analógica, cuando hacemos un muestreo, ¿sí? Quiere decir que con ese muestreo estamos midiendo, solo tomando ciertas muestras, y al tomar ese valor estamos cuantificando. ¿Cuánto tiene aquí? ¿Cuánto tiene acá? ¿Cuánto tiene allá? Ya estamos convirtiendo esto en datos, en información, y nosotros lo hacemos a través de un sistema que manejamos. Eso está bien. Y si quisiéramos hacer una descriptiva de este proceso, así, por ejemplo, a tal temperatura se presenta un cambio de coloración, empieza la ebullición a tantos grados. Si hacemos esa descripción, ¿cómo la hacemos? En nuestro lenguaje, ¿verdad? En español, en inglés, según el que ustedes manejen. Entonces, ese
lenguaje pues es lo que se conoce como un lenguaje de alto nivel. Las palabras que estamos usando ahorita para comunicarnos, ese es nuestro lenguaje. Y toda descripción, toda información que nosotros guardemos de un proceso, lo hacemos en nuestro lenguaje. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué situación se da cuando esta información la queremos llevar a un computador? Tenemos que cambiar el lenguaje. Así es. ¿A qué lenguaje? Binario. Uno de bajo nivel. Muy bien, muy bien. Porque ese es el lenguaje que maneja el computador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué las computadoras son binarias? Hasta ahí estamos perfectos. Vamos muy bien. Ya sabemos que todo lo que yo, información que tome con mi sistema decimal y en mi lenguaje. Perfecto. Pero cuando la quiero aplicar, la quiero meter a un computador, la tengo que convertir a binario. Muy bien. ¿Por qué? Porque las computadoras son binarias. Perfecto. ¿Y por qué son binarias? Esa es la pregunta. ¿Por qué son binarias las computadoras? ¿Por qué no mejor manejan sistema decimal en lugar de sistema binario? ¿Por qué? Porque el lenguaje binario es nada más ceros y unos, mientras que, no sé, por ejemplo, el decimal es un poco más complejo, es más extenso. Pues es como lo veramos, o sea, 2 o 10 para un procesador que trabaja millones de instrucciones por segundo, no creo que le diera problema. Hay otra razón por la que son binarias. Vamos a inducirlo. Por el tipo de señal que procesa. ¿Por el cual, David? Por el tipo de señal que procesa, porque por ejemplo, pues nada, le mandas un pulso y es uno, o no le mandas nada y es cero. Pues lo que yo quiero que haga es que procese esta información. Yo le quiero dar mis valores de temperatura y que me saque el promedio. Esa es la información que va a procesar, el tipo de información, los datos que yo capture, los datos que yo le dé. Pero no los comprende en mi idioma. Mi idioma es el sistema decimal y estas palabras de alto nivel que nosotros manejamos cotidianamente. Porque Entonces, la computadora lo puede tomar como pulsos eléctricos. El 0 y el 1. también podría tomar el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, vamos a inducirlo. Vamos. Pensemos en el motor de su coche. ¿Podríamos decir que es una máquina mecánica? Sí, porque se integra de varios dispositivos o componentes o elementos mecánicos, engranes, poleas, bielas, flechas. ¿Están de acuerdo? Esos son sus componentes, elementos mecánicos, y tenemos una máquina mecánica. El término máquina es que hay varios elementos integrados haciendo una función. ¿Hasta ahí de acuerdo? Bueno. ¿Alguna vez le han llamado máquina a su computadora? ¿Han escuchado que le dicen, tráete la máquina? ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos máquina? ¿Qué tipo de máquina es? Si es una máquina, perfecto. ¿Es una máquina mecánica? No. ¿Una máquina neumática? Poco. ¿Una máquina eléctrica? ¿Qué tipo de máquina es? ¿Para qué está hecha?
Sería una máquina electrónica. Para manejar información, ¿no? Comunicar algo. Platicamos que el cómputo se encarga del desarrollo de algoritmos que imiten la capacidad mental del hombre. ¿Sí? Todos esos algoritmos los ejecuta la computadora. ¿Sí? Entonces tenemos que nuestra computadora es una máquina lógica. ¿Sí? Es la lógica, ¿verdad?, la que describe lo que es el comportamiento humano. Y la lógica, en este caso, la lógica bivalente, ¿cuántos valores tiene en sus variables? 2 valores, 2. ¿Son cuáles? 0 y 1. Muy adelantados, falso y verdadero. Verdadero y falso. Ok, entonces lo que tenemos en su computadora que es una máquina lógica. Su fundamento teórico, su principio de operación se apoya en la lógica bivalente. Toda máquina, todo diseño, todo dispositivo tiene un principio teórico. ¿Sí? Desde un mecanismo, un dispositivo neumático, todos estos tienen un principio. Por ejemplo, hablemos del principio de Pascal. ¿Se acuerdan de ello? Con base en el principio de Pascal, ¿qué máquina se ha construido? Una prensa hidráulica. La prensa hidráulica, ¿no? Sí, lo que comúnmente se aplica para levantar vehículos en la industria automotriz, el gato. Es una prensa hidráulica. ¿Y en qué se basa? En el principio de Pascal. Hay un fundamento teórico. Si no existe ese fundamento teórico, primero, no existe una aplicación. Existe en todo. Bueno, ¿y aquí cuál es nuestro fundamento teórico? La lógica bivalente. ¿De acuerdo? Con base en ese fundamento teórico, se llega a desarrollar hasta el microprocesador, que integrándolo ya en todo un sistema, ¿verdad?, se forma una computadora, ya sumándole periféricos de entrada, salida, espacios de almacenamiento, ya tenemos el término computador. ¿Ok? Entonces, ¿lo tendrán bien presente? El principio teórico en el que se basa nuestro procesador, nuestro microprocesador, es la lógica bivalente. Ese es su principio. Con base en esos principios se desarrolla, se implementa un dispositivo como lo que es el microprocesador, que es ya toda una integración de varios componentes, así como el auto. No es una pieza, sino es la integración de varios componentes hacia el procesador. Y ahora cuando lo estemos estudiando, no es una sola pieza, es la integración de varios componentes lógicos para un determinado propósito. En este caso, pues, procesar información. ¿Ok? Entonces, falso y verdadero. Bien, por compatibilidad, aquí solo tenemos 2 valores, nada más 2. Entonces, caray, y si queremos hacer esto un tanto numérico, ¿qué sistema de numeración se acopla perfectamente aquí? ¿El romano? ¿El octal? ¿El hexadecimal? ¿El decimal? El binario. ¿Ok? Entonces, porque son solo 2 posibles valores, se da uso a lo que es el sistema de numeración binaria.
el que ustedes bien saben y están mencionando, solo tiene 2 dígitos, 0 y 1. Donde se asocia, ¿verdad?, que cuando tenemos falso, lo representamos con 0. Y cuando tenemos 1, lo representamos con, cuando tenemos verdadero, lo representamos con 1. El primero es que esto es una máquina lógica donde las variables solo pueden tener 2 valores, falso y verdadero. ¿Por qué? Porque así lo precisa la teoría de la lógica bivalente, el principio en el cual se basa nuestro procesador. Para hacer uso, para manipular, para contar, hacemos uso de un sistema de numeración que acople perfectamente. 2 variables, 2 dígitos. Perfecto, 2 valores. Ya está. ¿Cuál es? Sistema binario. Bien. Y cuando esto se implementa, estas funciones lógicas, que son la AND, la OR y la NOT, a través de las cuales se construye todo, esto es como en construcción. Para hacer una casa, un estadio, un aeropuerto, un edificio, se utilizan materiales básicos: cemento, agregados, grava, arena, acero. Y complementarios, ya para acabados, pues vidrio, aluminio, cerámicas. Y con ello se construye o bien una casa, o bien un estadio, un aeropuerto, un edificio. ¿Están de acuerdo ustedes? Pues bueno, nosotros vamos a tener de esta lógica, ¿sí?, de esta lógica bivalente, tenemos 3 operadores, ¿verdad? La AND, la OR y la negación. Los 3 operadores. Esos son nuestros materiales de construcción. Con ellos se construye todo. Así como con cemento, arena, grava, ladrillos, se construye todo. Paredes, techo, piso, todo. Pues así. Esos son nuestros materiales de construcción para nosotros. Operadores, son operadores, ¿sí? De la AND, de la OR y la NOT. Así como el más y el menos son operadores. Hacen una operación sobre datos que les damos. Igual, estos hacen una operación sobre datos que les damos. ¿Sí? Bueno. Ahora, para llevar esto hasta ahorita, hablar de falso, hablar de verdadero, hablar de unos y de ceros, es en papel y lápiz. Pero cuando ya lo queremos implementar en algo físico, primero se utilizaron sistemas neumáticos, se utilizaron válvulas al vacío, y hoy en día se utilizan dispositivos electrónicos, diodos, transistores, para implementar estos operadores, ¿sí?, en donde la variable que representa a estos valores es el voltaje. Y hablando de la tecnología TTL, que se refiere a lógica de transistor, se asocia, ¿verdad?, que para representar un 0 vamos a tener 0 volts. Y para un 1 vamos a tener 5 volts. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Sí? Así es el camino. Falso, verdadero, a 0 y 1, 0 y 5 volts. ¿Sí? Falso y verdadero es cuando estamos en el aspecto lógico, puramente. 0 y 1, cuando ya nos vamos a la parte, ya lo vemos como números, ya lo vemos en forma de contar, para poder contar. Sistema binario. Y cuando ya lo implementamos, se convierten en voltajes.
voltajes que estamos en un momento dado manipulando, ¿sí? Cuando hay 5, quiere decir que hay un 1 o un verdadero. Cuando hay 0 volts, quiere decir que hay un 0 o un falso. ¿Sí? Bueno, después de esta charla, ya sabemos por qué las computadoras son binarias, no lo olvidaremos. Simple y sencillamente porque son máquinas lógicas. Su principio de operación se basa en la lógica bivalente, la cual solo tiene dos valores: falso, verdadero. ¿Ok? Bueno, entonces, como la computadora es bivalente, solo maneja dos valores, nos tenemos que dar a la chamba de hallar cómo darle la información que yo comprendo, que son números en mi sistema, hay enteros, hay números en punto flotante, son palabras las cuales expresamos a través de un alfabeto, ¿verdad? Tenemos nuestras vocales, nuestras consonantes, formamos palabras, las palabras tienen un significado, y toda esa información que nosotros generamos, ¿sí?, hace la computadora, pero tradúcesela para que la entienda. ¿Ok? Bueno, pues el primer capítulo de nuestro curso se llama Representación de datos. Quiere decir que aquí es donde vamos a ver cómo los números de mi sistema decimal, enteros, en punto con decimal, y esas palabras que se forman con nuestros caracteres de nuestro alfabeto, vocales y consonantes, las vamos a traducir al computador. ¿Ok? Para que las comprendan. Bien, entonces empecemos. Vamos a empezar aprovechando que ustedes ya tienen conocimientos previos, ¿sí? Y empecemos con el sistema binario. Así de rapidito, les voy a pedir que me hagan una tablita con los números del 0 al 15 en binario y nos la comparten en el chat, por favor. Si pueden, en una hojita, le toman la foto y me la comparten. Vamos a ver si se acuerdan del sistema binario, así de rapidito, 0 al 15, por favor.
Muy bien. Todos han contestado muy bien. Yo ahora pregunto si alguien tiene duda de cómo contar en binario. Yo, profe. ¿No? Perfecto. Bueno. Ok, contamos en binario. Ahora yo les pregunto, cuando hablamos y decimos que tenemos, por ejemplo, un K, un mega, Profesor, Pero no está compartiendo pantalla. ok, cierto, gracias. Muchas gracias. Bien, cuando tenemos o decimos, un K, un mega, un giga, un tera, empecemos por un K. ¿Qué es un K? ¿1000? ¿Otra vez? ¿Un K? A 1000. 1000. En el sistema decimal, nosotros decimos 1 kilogramo de tortillas. Estamos haciendo referencia a 1000 gramos de tortillas. Es un prefijo, un múltiplo, significa 1000. Esto por 1000, ¿verdad? 2 kilogramos, 2 por 1000, 2000 gramos. Pero aquí, en binario, ¿cuánto vale un K? ¿Y por qué? Dependería qué tipo de unidad sería, ¿no? Por Si eso, ¿cuánto solamente son vale? bits, son nibbles o si son bytes. Por eso, primero, ¿cuánto vale? Ya, ¿Y K cuánto vale? ¿y a mí? 1000. En el decimal, sí. Es un múltiplo. ¿Cuánto es 1000? 10 a la 3. Y aquí 2 a la cuánto me da 1000. Si recordamos un poquito, sí, la tabla de potencias, vamos a escribir aquí. Tengo aquí ya una tabla de potencias, sí, donde me dice que 2 a la 0 es 1,
2 a la 1 es 2. Porque en el sistema decimal la base es 10. Aquí, ¿cuál es la base? Es 2. ¿De acuerdo? Entonces, así es como nos vamos. Desde 2 a la 0 hasta 2 hasta el infinito. Y aquí tengo un pedacito de tabla donde tenemos 2 a la 0, 1, sucesivamente 2 a la 5, 32, y después de 32, ¿cuánto tendríamos? 64. 4. Después de 64, 128. 128. bien. Después de 128, 256. muy bien. Después de 256, 512. muy bien. Y después de 512, 1024. 24. 1024. Y después de 1024, 2048. 2048 o moscas. Aquí no tenemos una potencia que exactamente nos dé 1000. ¿Cuál se parece o se acerca más al 1000? 1024. 1024. Entonces, aquí un K es igual a ¿cuánto? 24. ¿Ok? Ok, profesor. Bien. Y el mega pues, es el millón, ¿verdad? Que en el sistema decimal es 1000 por 1000. Aquí, ¿cuánto sería un mega? 1024 por 1024. Hasta ahí vamos bien. Y después, aquí lo voy a abreviar. En lugar de poner 1024 por 1024, voy a poner 1024 K. Y un giga, la que es igual a 1024 ¿qué? Megas. Y un tera, la que es igual a 1024 ¿qué? ¿Gigas? Gigas. Y hasta ahí ahorita de momento, para representar cualquier cantidad que tenga que ver con sistemas digitales, es suficiente. Ya los espacios de almacenamiento llegaron al orden de los teras. Ya podemos hablar de un disco de 1, de 2, de varios teras, ¿sí? Apenas estamos en las unidades. Tal vez pronto, cuando ya rebasemos la capacidad de 1000 teras, tengamos que pasar al siguiente múltiplo. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Y siguiendo con esto, vamos a definir un poquito qué es un bit. ¿A qué se le llama un bit? Es un 1 o un 0, ¿no? ¿Y eso qué es en términos de definición? Entidad de información. Es la... Vamos a ver. Bueno, ahorita esto se conoce como la unidad mínima de información. Y como bien dijo su compañero, puede ser un 1 o un 0. ¿Qué es un byte? Es un carácter, ¿no? ¿Son 8 bits? 8 bits. Es un arreglo de 8 bits. ¿Sí? Y vamos a platicar un poquito. Cuando decimos, yo quiero 2 kilos, o sea, 2000 gramos. Kilo es la cantidad, ¿verdad? 1000 significa. ¿Y gramos qué es gramo? ¿Qué es metro? ¿Qué es segundo?
La unidad. La unidad, ¿verdad? Unidad. Para medir la variable. Bueno, entonces aquí se ha utilizado el byte, ¿sí? Como la unidad, ¿sí? Para espacios de almacenamiento. Su UCB, dicen ustedes, es de 2 giga, ¿qué? Gigabytes. Mi disco duro es de 2 tera, ¿qué? Bytes. Ahí lo ven. El byte es la unidad para espacios de almacenamiento, así como los gramos para la masa, los segundos para el tiempo, el metro para la longitud. Aquí el byte es la unidad y esta unidad se constituye por 8 bits, donde el bit es la unidad mínima de información, que puede ser 0 o 1. Ok, ya está ahí. Con toda confianza, cualquier duda, cualquier intriga. Aquí no hay preguntas tontas, todas son buenas preguntas. Entonces, no se sientan cohibidos, quieren comentar, preguntar, con toda confianza. ¿Ok? Bueno. Y después del byte tenemos lo que se conoce como la palabra. Sí. No sé si ya habían escuchado y este se constituye por 2 bytes. ¿Ya sabían eso? Que un arreglo de 2 bytes constituye una palabra. Bueno, nuevo dato. Y después tenemos la doble palabra. Lo voy poniendo en bits, 2 bytes. Ya estamos hablando de 16 bits. ¿Sí? Y una doble palabra es igual a 2 palabras. Diga, sí, doble palabra, pues son 2 palabras. Y esto estamos hablando de 4 bytes. 32 bits. Y después tenemos la cuádruple palabra. Y aquí estamos hablando de 8 bytes. Tenemos 64 bits. Ustedes en lenguaje C manejaron variables y manejaron tipos de variable. Tipos de variable como char, entero, entero largo, float y doble float, ¿verdad? Esos son los tipos. Bueno, aquí los tipos de datos que vamos a tener son estos: el bit, el byte, la palabra, la doble palabra, la cuádruple palabra. Y simplemente se caracterizan por su tamaño. Es la única característica que las diferencia, el tamaño.
Esos son los tipos de datos que vamos a manejar nosotros. Y para que vean que esto es totalmente aplicable y utilizado, les voy a invitar, les voy a mostrar aquí lo que es la calculadora de Windows. Ya la han utilizado ustedes. Y si observan aquí, tenemos varias presentaciones. La estándar, la científica. Para esta versión de Windows aparece una gráfica. Y esta, que es la que nos interesa a nosotros ahorita, programador. Abrimos la opción de calculadora en programador. Y si ustedes pueden ver aquí, tenemos el tipo de dato que voy a utilizar o el tamaño de dato, que es el byte. Déjenme ir en orden. La palabra, o sea, 2 bytes. La doble palabra, 4 bytes. Y la cuádruple palabra, 8 bytes. Ahí está. Esos son los tipos de datos que utiliza su calculadora y simplemente se refiere a la longitud, que va en 8 en 8, 8, 16, 32, 64. Y nosotros aquí bien podemos hacer operaciones. Vamos a hacer una operación con datos de tipo byte. Aquí le digo que en binario. Y aquí yo puedo representar hasta 8 bits, o sea, un byte. Ahí está. Vamos a sumarlo con otro. De 8 también. Y me da un resultado. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos una calculadora que nos permite hacer aritmética, ¿verdad? Con números en base binaria y utilizando diferente tipo de dato o tamaño de dato. Vamos ahora, nada más para que vean, por ejemplo, el cuádruple. Déjenme borrar aquí. Con el cuádruple puedo tener hasta 64. Listo, ahí están 64. ¿Sí? Entonces, aquí está. Aquí les muestro en su calculadora y ustedes ven que se manejan los tipos de datos que acabamos de mencionar. El byte, la palabra, la doble y la cuádruple. Bien. ¿Comentarios hasta aquí? Sencillito. Ok, muy bien. Bueno, antes de seguir, platiquemos un poquito de, a ver si tienen presente el dato. Su sistema operativo que hoy utilizan, hay un dato que lo acompaña. Dicen, sistema operativo Windows a 32 o a 64 bits. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué se refiere eso? 32, 64. ¿Qué cambia? ¿Qué hay de diferencia entre el sistema operativo a 32 y el sistema operativo a 64? ¿Procesa más rápido la información? ¿Por qué? Por la cantidad que puede procesar al mismo tiempo, ¿no? Por su capacidad. Ahí está, capacidad. Quiere decir que su procesador, a ver, vamos a ver aquí. ¿Qué nace primero? ¿El hardware o el software? Me refiero, ¿qué nace primero? ¿El microprocesador o los programas que va a ejecutar? ¿Quién es primero? ¿El microprocesador? El microprocesador. Por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Primero existió la computadora y luego los programas. Y así, un nuevo procesador y los programas que va a ejecutar.
¿sí? Desde hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, haciendo un poquito de historia, la primera computadora IBM PC fue una computadora basada en un microprocesador de 16 bits. Como dijo su compañero, tenía la capacidad para manejar datos de 16 bits. Sumar datos A y B da 16 bits hacia la suma, ¿sí? O sea, sus registros son a 16 bits. Esa es su capacidad. Evolucionando, llegaron los sistemas A32 a partir del 386, 486, y con la primera versión de Pentium aparecen registros a 64 bits. La filosofía de la arquitectura de Intel es que es compatible hacia atrás. Quiere decir que este micro ejecuta programas de sus antecesores, los que se desarrollen para él. Es la llamada compatibilidad hacia atrás de la IBM PC, que ha sido el éxito de las computadoras IBM PC. Compatibilidad. ¿Sí? Llega una nueva computadora, por lo tanto, no hay programas para ella. Ah, pero puede ejecutar todos los que hay de atrás. Perfecto. En lo que se van haciendo programas para ella. Situación que no manejó la otra marca. ¿Cuál es la otra marca muy conocida en computadoras? ¿Cuál? Apple. Perfecto. Ellos no manejaron compatibilidad hacia atrás en sus primeros modelos. Quiere decir que si yo compraba una computadora nueva, todo el software que tenía anteriormente ya no me servía. Tenía que comprar software nuevo. Y para empezar, pues no había muchas aplicaciones desarrolladas todavía. Eso dificultó. Pero bueno, con la arquitectura de Intel se manejó la compatibilidad hacia atrás. Bueno, hablar de Windows 32 quiere decir que es un sistema operativo que se hizo para micros que tienen la capacidad de 32 bits. Hablar de Windows A64 es hablar de micros que tienen una capacidad a 64 bits. Y cuando manejamos 64 bits en una sola operación, transferimos 64 bits en una sola operación, eso obviamente pues da más velocidad. Porque estamos transmitiendo, en lugar de 32 en 32, estamos transmitiendo 64 en 64. En lugar de operar 32, luego otros 32, aquí operamos 64 de un solo golpe. Eso se traduce, como dijo su compañero, en una mayor velocidad de ejecución. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, como comentario. Bueno, hasta aquí. ¿Algo que comentar? ¿Algo que preguntar? Ya tienen ahí su calculadora. Ya saben, ahí pueden utilizarla para hacer operaciones. Bueno, y hablando de operaciones, pues vamos a ello. No tienen ustedes problema para contar. No tienen ustedes, ya tienen ahorita ustedes bien cuáles son los múltiplos, el K altera. Ya conocen los tipos de datos que se manejan, del byte a la cuádruple palabra. Seguimos. Vamos ahora con aritmética. ¿Se acuerdan cómo sumar? En lo personal, no. Entonces, por eso ahorita este pequeño ejercicio vamos a hacer suma y vamos a ver, vamos a sumar estos dos números. Háganlo. Tenemos ahí un 10 y un 7. Al sumarlo, ¿cuánto nos da? La suma es muy sencilla. 0 más 1 es 1. 1 más 1 es 2. ¿Verdad? Y 1 más 1 más 1 es 3. Pero en binario.
Entonces, hágala y ahorita lo hacemos aquí para quien tiene por ahí alguna duda, se disipe la duda. ¿Le enviamos foto o solo lo resolvemos? Si quieren, hágala en el chat o una hojita, como ustedes gusten, compártanla. Yo la publico aquí para que vean el resultado y atendemos la duda para que ya nos mande esto de antemano. No se acuerden. Entonces, por favor, compartan. Muy bien. Vamos a platicar cómo se hace la operación. Con esto seguro estoy que ya nadie tendrá duda. Bueno, se suma como cualquier número, ¿verdad? El valor de ordinalidad del 0 y el 1 es el mismo el valor de ordinalidad del sistema decimal. El 0 representa ausencia de elementos, el 1 representa la presencia de solo un elemento. Lo mismo. Entonces, eso es como si estuviéramos sumando en decimal. 0 más 1, 1. 1 más 1 son 2, pero ¿cómo se representa el 2 en binario? ¿Sí? Para representar 2 necesito utilizar dos posiciones, ¿verdad? Necesito utilizar que tiene un peso de 2 y 0 en esta posición. Necesito dos cifras, porque lo más que puedo representar es 1, así como en decimal. Lo más que puedo representar es 9. Algo más que 9, necesito ya otra cifra. Algo más grande que 1, ya necesito otra cifra. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí que el 2 se representa con dos cifras, donde la menos significativa es 0 y llevamos 1. ¿De acuerdo aquí? 1 más 0. Aquí estoy. 1 más 0, 1 más 1, nuevamente es 2. La cifra menos significativa y llevamos 1. 1 más 1, 2. La cifra menos significativa aquí. Y aquí hay algo curioso. ¿Qué tenemos aquí? El resultado, ¿cuántas cifras ocupa? ¿Cuántas 5. cifras? 5. ¿Y los datos de cuántas cifras son? 4. 4. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay un desborde. ¿Cómo se le conoce a este bit que excede la capacidad? ¿Exceso? El acarreo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Vieron lo que fue la suma binaria? Tanto en teoría como en circuito. ¿Sí o no? Si no, pues ya lo estamos recordando. Entonces, ese bit, ese sobreflujo, ese excedente, aquí se conoce como el
acarreo. ¿Sí? Lean la literatura, como todo está en inglés, el car, nuestro acarreo. ¿Qué significa? ¿Qué información me está diciendo ese 1? Me está diciendo que el resultado ya no cabe. Hay un exceso. ¿Han jugado con su calculadora a hacer operaciones de multiplicación o potencias hasta que ¡chin! ¡Hay error! Ya no cabe. ¿Se han jugado con ella o nunca lo han hecho? Su curiosidad. Llevar la calculadora hasta que ¡pum! Ya no cabe. Ahí está diciendo error. El dato que tú quieres manejar ya es muy grande, se ha rebasado mi capacidad. ¿Sí? Ahorita, lo primero que tenemos de tener ahorita y grabarnos aquí en nuestra mente es lo siguiente. ¿Cuántos dígitos tenemos aquí? 4. Quiere decir que el tamaño de mi computador es de 4 dígitos. 4 bits, ¿sí? A menos que se diga algo diferente, que tenemos 8, que tenemos 16, que tenemos 32, podríamos disponer de más. Aquí lo primero que debemos de, a partir de esta operación y de aquí en adelante, cuando hablemos de hacer operaciones, piensen que son operaciones que se están haciendo dentro de un computador, donde el tamaño del dato es fijo. No es la hoja de mi cuaderno, donde yo le pongo los que hagan falta y nunca hay problema. ¿Sí? Entonces, toda operación que hagamos ahorita, teóricamente, en papel y lápiz, debemos de tener presente que se trata de el registro o el espacio de almacenamiento de un computador, el cual tiene un tamaño fijo. Ni puede ser más grande, ni puede ser más chico. ¿Sí? Es, por ejemplo, si ahorita yo les dijera, nuestro computador es de 4 bits y vamos a sumar 2 más 1. Tengo que utilizar los 4 bits. 2 más 1. Cosa que no haríamos en el cuaderno, ¿verdad? No ponemos ceros a la izquierda. 2 más 1, lo sumamos. En el computador, en el registro del computador, hay 4 bits y los 4 bits deben de tener algo, sea el valor que sea. Por eso, cuando ustedes hicieron esta tablita, seguro estoy que su profesor, en el curso anterior, les pidió utilizar 4 dígitos, 4 bits. ¿Por qué? Si nada más voy a poner el 1, ¿para qué pongo estos 3 ceros? ¿Hacemos eso cuando escribimos en nuestro cuaderno? No. Hacemos esto teniendo en mente que se trata de un registro, un espacio de almacenamiento que es fijo. ¿Ok? Por eso construyeron ustedes esta tablita así, con ceros a la izquierda. Y aquí, ¿por qué no hay ceros a la izquierda? Si tenemos 2 dígitos, ¿por qué no le pusieron 01, 02, 03, 04, 05, 06? ¿Por qué? ¿Por qué aquí no pusieron ceros a la izquierda para llevarla a 2 dígitos? Porque lo estamos haciendo en nuestra mente, lo estamos transfiriendo a la hoja de papel. Pero cuando hablamos de binario, de antemano, nos hacemos a la idea que se trata de un registro, un espacio de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, siempre, ¿a cuántos bits es la operación? 4. ¿A cuántos bits es la operación? 16.
vaya yo a representar el 1, pongo 15 ceros y un 1. ¿Ok? Porque si no, no nos salen las operaciones. Van a ver. Vamos para allá. Hasta ahí. ¿De acuerdo? No lo olviden. Aquí no es la hoja de mi cuaderno. No es mi mente. Es un registro del computador. Y su tamaño no es ni más grande ni más pequeño. Es de 4 bits. Represente yo el valor que sea, tengo que ocuparlos todos. ¿Hecho? Bien. Ok. Pregunto aquí, quien tenga por ahí duda de cómo hacer sumas, ¿ya se acordó? ¿O aún no se acuerda? Hacemos otra. Platiquen, por favor. No, sí, ya quedó. Bueno. Y también yo les pido que ustedes pues, hagan un pequeño repaso, como les dije en la clase anterior, repasen muy bien lo de su curso anterior. Lo necesitamos aquí, ¿sí? Aquí lo necesitamos. Bueno, pues estos números que tenemos aquí son números enteros, quieren decir que no tienen parte fraccionaria. Estamos ya haciendo la operación de adición fácil. Vamos con la resta. ¿Hicieron resta? ¿Sí? Vamos con la resta. Vamos a ver. Vamos a hacer resta. ¿Cómo hacemos resta? Vamos a platicar un poquito. Bueno, aquí ya lo dejamos. Déjenme titular nada más esto. Aquí tenemos lo que es la suma. Y vamos ahora sí a la resta. Como un ejemplo, vamos a recordar. La resta es quitar una cantidad a otra, ¿verdad? Pero, ¿cómo haríamos nosotros en decimal? Algo así. Vamos a 21, le vamos a quitar 9. Platicadito, ¿cómo se hace esto? Ahorita nada más platicadito, así como que el algoritmo para hacerlo. ¿Quién nos dice? ¿Qué tengo que hacer? En decimal, ¿eh? En decimal. Así como nos lo enseñaron en la primaria. ¿Qué tenemos que hacer? Se le quita al 2, 1. Una decena. Esa. A ese 1 le tengo que quitar 9. Y me doy cuenta de que no se puede. ¿Verdad? Ay, que nos enseñó nuestro profesor en la primaria. Ah, pues pide prestado. ¿No fue así? Sí. Entonces, este compañero de aquí al lado es el de las decenas. Y si te presta una, son 10. ¿Ok? Entonces, préstame una, 2. Me va a prestar 10 unidades. 10 unidades y una que yo tengo, ya son 11. Me quitan 9. ¿Cuántas me quedan? 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Ah, pero ese 2 ya prestó una decena. Ya nada más le queda una. Me tengo que acordar de ello. Ya nadie le quita, entonces se queda la decena que tenía. Y listo, ya está la resta. Así nos la enseñaron. ¿Verdad? Qué complicado. Implementen un circuito que haga eso. Una complejidad. Complicadísimo hacer eso. Muy complicado. Muy complicado. ¿Sí? Método más fácil, ¿se saben uno? ¿No? Vamos a hacerlo uno más fácil. Vamos a hacerlo con uno más fácil. Vamos a ver, vamos a este lado. La misma operación, pero con un método más sencillo. Vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí el 21 que tenemos, ¿sí? Y acá el 9. Ahí hay un menos,
que dice resta, o también significa complemento, complementar. ¿Sí? ¿Cuánto le falta? Vamos aquí, si yo tengo un pastel y le quito una rebanada,